Estamos a esta primera edición de Radio Análisis cuando son las 9 de la mañana con 37 minutos y como cada jueves a esta hora de la mañana saludamos a nuestros amigos y amigas de Fundación Sol, en esta ocasión al investigador de esta entidad, Alexander Páez, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Alexander? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Sí, no, gracias a ti por estar conectado a esta hora de la mañana y para hablar respecto de esta nueva versión del índice mensual de calidad del empleo que elabora habitualmente la Fundación, en esta ocasión correspondiente al trimestre marzo-mayo del año 2024 y que trae datos muy pero muy interesantes. Alexander, como siempre lo hacemos habitualmente cuando nos toca abordar estos estudios, partimos explicando un poco, ¿no? Porque hay mucha gente que a lo mejor se está recién sumando a nuestras transmisiones y no tiene muy claro a qué se refiere esto de calidad del empleo. ¿Qué es lo que ustedes abordan finalmente en este estudio? Bueno, eso es muy importante aclararlo porque se juegan varias cuestiones conceptuales bien relevantes. Lo primero es que el informe que nosotros mensualmente sacamos, ¿cierto?, corresponde a la explotación de datos de la Encuesta Nacional del Empleo del Instituto Nacional de Estadística. Es un informe que sale paralelo a lo que saca el propio INE, ¿cierto?, sobre su propio reporte de empleo. Por lo tanto, es un instrumento oficial, ¿cierto? Es una encuesta de hogares que se aplica continuamente, ¿cierto?, durante todo el año. Y son las cifras oficiales que se ocupan en el país para decidir políticas públicas, para la política económica en general y para también evaluar y diagnosticar la salud económica del país. Bajo esa encuesta y bajo esos parámetros, lo que la encuesta muestra son datos del trabajo remunerado, ¿ya? Es decir, se acota, ¿cierto?, lo que se entiende por trabajo, se acota lo que se entiende, ¿cierto?, por producción, etcétera, a cuestiones que guardan relación con un trabajo remunerado, ¿cierto?, ya sea en dinero o en especie, y que al menos haya trabajado 1 hora en la semana de referencia de aplicación de la encuesta, ¿ya? Sin querer ahondar en más detalle metodológico, solo quiero como poner el pie en el asunto de que todo instrumento, todo dato, ¿cierto?, da cuenta de algo que es bastante concreto, ¿ya? Y dentro de eso muy concreto que intenta medir la encuesta, nosotros sacamos lo que es este informe mensualmente. Entonces, eso es un poco lo que nosotros hacemos. Usamos la encuesta oficial, los datos oficiales sobre empleo y le damos un procesamiento en base a estándares metodológicos internacionales sobre lo que es calidad del empleo bajo múltiples indicadores multidimensionales. Uh-huh. Alexander, y bajo ese marco, ¿qué podríamos destacar respecto del estudio que acaba de publicar Fundación Sol? Bueno, nosotros intentamos hacer un análisis con distintas temporalidades. Eso es muy importante en lo que guarda relación con análisis en el mundo del trabajo, dado que no solo tiene un carácter estacional. El mundo del trabajo, que es como el más reconocido, ¿cierto?, que en el caso del invierno aumenta la desocupación, disminuye la ocupación, en el caso del verano aumenta, ¿cierto?, ocurre lo contrario, ¿cierto? Eso es como la versión estacional y cíclica, ¿cierto? Sino que también es importante ver cuáles son las tendencias. Y en el marco de las tendencias hay una cuestión que nosotros hemos venido recalcando con mucha fuerza todos los informes, que es evaluar la evolución del empleo de este trabajo remunerado, ¿cierto? Desde el peor momento de la pandemia hasta ahora. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Se ha recuperado o no se ha recuperado? ¿Qué es lo que ha ocurrido con esa creación de empleo? Y lo venimos diciendo mes a mes y ha ocurrido que cerca del 83% de la recuperación del total de este empleo, ¿cierto?, corresponde a empleo informal o endeble. Es decir, son ocupaciones que guardan relación con un problema estructural del mundo del trabajo, ¿cierto?, en el cual solamente para el último trimestre solo el 28% de los empleos que se registran, uno podría decir que están completamente protegidos.
¿ya? Sin tomar en cuenta si es que tienen algún tipo de derecho colectivo asociado a pertenecer a un sindicato o tener capacidad de negociación colectiva, dejando de lado los derechos colectivos del trabajo e incluso dejando de lado las remuneraciones, solo tomando en cuenta si tiene un contrato indefinido, si tiene prestaciones laborales básicas, etcétera, lo que se entiende comúnmente como un empleo asalariado, ¿cierto? Full time, solo el 28% de las personas tienen ese tipo de empleo. Por lo tanto, estamos hablando que solo un núcleo bastante restringido de del mundo del trabajo contempla lo que uno entiende comúnmente por empleo, ¿cierto? Mientras la gran mayoría, ¿cierto?, se encuentra en una suerte de lugar intermedio, ¿cierto?, en el cual o tengo indefinido, pero no tengo todas las prestaciones laborales, o tengo un contrato definido, ¿cierto?, y tengo part-time, en sí, distintas mezclas en las cuales se vulnera algún atributo de seguridad, de estabilidad, ¿cierto?, del mundo del trabajo. De cierta forma, cuando uno está observando el mundo del trabajo y observa la calidad del empleo, lo que uno está poniendo en juego es si es que en la realidad se están dando las cuestiones normativas para proteger al trabajo y de esa forma darle un tipo de dignidad, ¿cierto?, asociada al marco democrático en el cual nos estamos desarrollando. Y desde ese punto de vista, ¿cierto?, en el cual se entienden estos indicadores de larga duración, ¿cierto?, o de más largo tiempo, en el cual hemos venido, ¿cierto?, recalcando cómo se mantienen estos problemas estructurales en el mundo del trabajo y que no solo guardan relación con observar la tasa de desocupación, ¿cierto? Uh-huh. Y tomando en cuenta, sobre todo esto último que mencionabas, Alexander, ¿qué condiciones permiten o explican un poco estas cifras que ustedes pudieron constatar? Bueno, hay factores, ¿cierto?, que van en relación con el ciclo económico, ¿cierto?, más general, ¿ya? Pero el enfoque, más bien, porque la encuesta y los datos que tenemos han pasado por distintos ciclos económicos y evidentemente las cifras van cambiando un poco, ¿cierto? Los ciclos económicos malos van desmejorando las cifras, etcétera. Pero si uno pudiera sacar una tabla rasa y tratar de entender más allá del ciclo económico, entender el marco institucional en el cual se desarrolla el mundo del trabajo, que es muy importante para entender el desarrollo económico, podemos decir que hay factores estructurales que guardan relación evidentemente con la estructura productiva, pero también con la forma de entender y regular el mundo del trabajo. Muchas veces se pone por delante el factor estructural de la matriz productiva del país y de cómo ésta no da el ancho, ¿cierto?, para establecer empleos de calidad. Pero, de todas formas, siempre hay un margen, siendo muy relevante aquello. Nuestro énfasis es que siempre hay un margen y hay estándares internacionales sobre los cuales ese margen se puede sostener como un nivel básico, ¿cierto? Desde políticas salariales mínimas que guardan relación con suficiencia de ingresos, desde derechos colectivos que permitan a las grandes mayorías, incluso aquellas que pertenecen a pequeñas y medianas empresas o a microempresas, ¿cierto?, ver consolidado su salario de una forma en la cual puedan reproducir su existencia sin mayores inconvenientes, ¿cierto?, a fin de mes. Una regulación laboral que provenga del Código del Trabajo y que provenga del Estado, que proteja el trabajo, que proteja el derecho a la negociación colectiva, ¿cierto?, más general, para que de esa forma esta estructura productiva que sin duda afecta estructuralmente la calidad de los empleos, permita de cierta forma mejorar las condiciones, ¿cierto?, del trabajo institucionalmente y normativamente, cuestión que no solo el Estado, sino que también las mismas empresas, ¿cierto?, y el Estado por medio de la regulación puede a su vez reforzar un actor clave en esto, que es el actor sindical, ¿cierto? Se están discutiendo ciertas reformas laborales a nivel de la negociación colectiva, en la cual es muy importante recalcar que ahí no solamente se están defendiendo derechos colectivos del trabajo, sino que también se está sosteniendo la construcción de un actor económico y político autónomo que permita por sí solo negociar cuáles son las condiciones de vida que a quienes representa, ¿cierto?, exigen tener. Entonces, un poco por ese lado es que va nuestra
nuestra explicación hasta este minuto. Uh-huh. Alexander, bueno, cuando hablamos de tasa de desempleo, generalmente nos quedamos con la que entrega el Instituto Nacional de Estadística en su encuesta nacional de empleo, pero sabemos que es un fenómeno que requiere un abordaje con mayor profundidad para poder determinar cuál es su real impacto, por así decirlo, en nuestra sociedad, cuál es el real estado respecto de el desempleo efectivamente en Chile. Y por lo que puedo ver en el informe que ustedes elaboran, ustedes también utilizan otro tipo de tasas relacionadas con el desempleo que incorporan otras aristas que nos permiten entregar una fotografía un poco más clara, ¿no?, respecto de cómo es el estado real de la situación. ¿Qué pudieron determinar ustedes al respecto? Bueno, claro, como tú bien planteas, la tasa de desempleo es un indicador puntual que lo que busca es medir una definición muy precisa nuevamente, ¿cierto? Anteriormente hablábamos de que quien está trabajando o quien se considera ocupado es aquel que trabajó remuneradamente al menos una hora en la semana de referencia. Cuando hablamos de alguien desempleado como estadística oficial, más allá del problema que uno percibe o tiene teóricamente en la cabeza, que es el problema de la desocupación o de la falta de empleo, la desocupación estadística es algo muy acotado y muy definido. Son todos aquellos que no trabajaron la semana de referencia, ¿cierto?, que han buscado trabajo las últimas 4 semanas, es decir, si buscaron trabajo después de las últimas 4 semanas ya no se estarían buscando, no serían considerados desocupados y están disponibles para comenzar un trabajo las próximas 2 semanas. Es decir, si yo estoy disponible para comenzar un trabajo en las próximas 3 semanas, tampoco quedo, ¿cierto?, desempleado en esta tasa de desempleo como abierta, que se le conoce, que es la tasa de desempleo oficial, que sale en los titulares y todo. Por lo tanto, como podemos ver, es una cuestión que es bastante acotada, que por supuesto tiene una utilidad de comparabilidad y todo, pero que si uno quiere analizar el fenómeno del desempleo, el problema de la falta de empleo, debe complementarlo. Y acá, para no confundir con más indicadores ni números, basta observar 2 indicadores que nosotros tenemos en el mismo informe. La tasa de desempleo integral, ¿cierto? Si la tasa de desocupación para el último trimestre es del 8,3%, la tasa de desempleo integral es del 11,5%. ¿Qué integra esta tasa de desempleo integral? Intenta buscar una suerte de desempleo oculto. Un desempleo, ¿cierto?, que no necesariamente, si la persona tiene problemas de desocupación, buscó trabajo en las últimas 4 semanas, pero no está disponible en los próximos 15 días por razones, ¿cierto?, que pueden ser consideradas de desaliento, ¿cierto? Es decir, no estoy buscando trabajo, pero no estoy tan disponible porque tengo labores que realizar en mi hogar que son más importantes, o no me conviene, ¿cierto?, ir a buscar un trabajo en el cual no me van a pagar lo suficiente como para yo dejar mis labores domésticas e ir al mundo del trabajo, etcétera. Uno eso puede encontrarlo en la encuesta con ciertas preguntas que hay ahí mismo, ¿cierto? Y uno puede obtener esta tasa de desempleo integral, que es un mejor indicador de cuál es la presión real que existe sobre el mercado laboral. Pero sin embargo, el INE también obtiene distintas tasas de desocupación, ¿ya? Que van mezclando también distintas condiciones en las cuales uno podría pensar que hay poblaciones que, si bien no se rigen bajo esta forma estricta de desocupación estadística, sin embargo sí son consideradas como un problema de desocupación, ¿ya? Entonces saca la tasa de desocupación con iniciadores disponibles, ¿ya?, que llega a un 8,6%, por ejemplo, ya aumenta un poco. Los iniciadores disponibles son todos aquellos como trabajadores por cuenta propia, ¿ya?, que todavía no están trabajando en tanto trabajadores por cuenta propia, pero van a empezar a trabajar en las próximas 2 semanas. ¿Ya? A ellos se les considera, no están trabajando, pero están iniciando un negocio, pero todavía no lo comienzan, ¿sí? Esa es como un poco la idea. Luego, la tasa de desocupación con tiempo parcial involuntario, que llega a un 13,4%, donde se considera, ¿cierto?, que existe la tasa de desocupación, pero también existe una involuntariedad en el tiempo parcial, es decir, yo trabajo media jornada, pero necesito trabajar más horas. Esas horas que necesito trabajar más son horas que presiono en el mercado laboral buscando esas horas para emplearme, ¿ya?
Esa es como un poco la noción conceptual. Entonces, cuando uno llega al total de todo esto, el mismo INE nos dice, ¿cierto? Nosotros lo calculamos obviamente en el mismo IMSE, pero quiero decir que es un indicador oficial. No es algo que se nos ocurrió a nosotros para buscar, ¿cierto? Para buscar la crítica, ni mucho menos. Son indicadores que se evalúan, que se utilizan, ¿cierto? Técnicamente para evaluar el mundo del trabajo, y nos dicen que los problemas de la desocupación en Chile llegan a cerca del 20% de la población económicamente activa, ¿ya? Esto en la práctica significa cerca de 2,2 millones de personas que tienen problemas de desempleo total, parcial o potencial. Entonces, si uno quiere mirar el problema del desempleo, el problema de la presión y de la búsqueda de trabajo, uno tiene que armarse de un set de indicadores para dar ese diagnóstico. Porque el diagnóstico del desempleo como problema económico, como un fenómeno, es distinto a la tasa de desempleo o al desempleo estadísticamente medido. De ahí que se requieran ciertos múltiples indicadores para poder dar cuenta muy precisamente del problema que tenemos. Y el problema que tenemos es mucho más mayúsculo que el 8,3%, ¿cierto?, de desempleo que dan las cifras oficiales. Bueno, esto es solo una muestra rápida de todos los indicadores, de todos los datos que contiene este índice mensual de calidad del empleo. Los invitamos a todas y a todos a que visiten el sitio web de Fundación Sol, www.fundacionsol.cl. Ahí está entonces este informe completo para que lo pueda revisar en detalle. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero quería agradecerte, Alexander, este rato que has estado con nosotros conversando respecto de este estudio que elaboran ahí en conjunto en la Fundación, y por supuesto los esperamos en una próxima ocasión. Que estés muy bien. Bueno, muchas gracias. Que estés muy bien. Adiós. Ahí está el sociólogo e investigador de Fundación Sol, Alexander Páez, conversando con nosotros a esta hora de la mañana. Son las 9:54, tenemos que despedir esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros porque en breve llega Antonella Esteves y Semáforo. Ya comenzaron los Juegos Olímpicos París 2024 y hay un chileno en competencia, el arquero Andrés Gallardo.